Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a otra edición de ABC Debate aquí a través de ABC TV. Habitualmente conducido este espacio por Roberto Sosa. Hoy lo estamos reemplazando, esperamos hacerlo lo mejor posible. Un tema interesantísimo, pero antes saludo a mi compañero Marcos Cáceres. Hola Marcos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Pablo? Bueno, contento de estar aquí contigo. Vamos a ver si le sacamos el jugo al tema de hoy porque es el tema del momento. Así mismo, rápidamente saludamos a nuestros invitados y a nuestra invitada y les introducimos el tema. Primero a la doctora Cecilia Pérez del equipo jurídico que está haciendo la representación legal de Óscar González Daer y también de Óscar González Chávez. Un estudio jurídico y toman la representación de los dos. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a todos y también a la audiencia. Muy bien, y del otro lado tenemos, porque este asunto, este tema que involucra a González Daer tiene ramificaciones políticas y también abre la discusión en términos incluso de cómo se está llevando adelante el proceso judicial y muchas aristas está teniendo este tema. Damos la bienvenida al senador Hugo Richter, quien aceptó la invitación. Él es del Frente Guazú. ¿Cómo le va, senador? Gracias por estar esta noche con nosotros. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches acá a ustedes y a toda la teleaudiencia. Y también nos acompaña doctor en Derecho Constitucionalista Emilio Camacho. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenas noches al senador, a los señores periodistas, a la doctora, y un placer compartir este momento. Ex senador también, Emilio Camacho, nos así conocemos mismo. de hace mucho. Así mismo, así mismo. Bueno, Marcos, el tema, a partir de lo que sucedió con Óscar González Daer, da mucho que hablar. Pero yo creo que vamos a empezar por el principio en el sentido de, ya que tenemos acá a la doctora, Sí. explorar un poquito su punto de vista, su posición sobre el caso en sí y luego exploramos más. Sí, doctora, uno de los temas en discusión es si es correcto que esté o no preso, que esté ya presos los dos, tanto Óscar González Daer como Óscar González Chávez, su hijo, porque yo entiendo que ustedes cuestionan eso. Sí, tenemos muchos cuestionamientos, ¿verdad? No estaría preso si la imputación se hubiera hecho en forma o si primero se hubiera investigado antes de imputar. Ahora, a la pregunta concreta que me hacen, no es correcto, pero no es correcto no porque es Óscar González Daer o porque es Óscar Rubén González Chávez. No es correcto porque nosotros tenemos una norma constitucional que se establece en el artículo 19 que la prisión preventiva, que es la privación de libertad durante el proceso, no la condena a privación de libertad, es restrictiva, o sea, y es de última ratio, o sea, tiene que ser la última medida que uno toma y en ese mismo sentido está desarrollado el Código Procesal Penal. Ahora, este código sufrió varias modificaciones. Sabemos que el código entró en vigencia en el año 2000, la ley es del año 1998, pero entró en vigencia plena en el año 2000 y era parte de la reforma del sistema penal, ¿verdad? Cambiamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, pero después viene lo que nosotros llamamos a nivel regional lo que es la contrarreforma, cuando se empiezan a cambiar ciertas partes de las leyes contrarias a los principios del código y del sistema, porque el principio garantista no viene solamente del código, viene de la misma Constitución. Entendamos que la Constitución se cambió en el año 1992 y a partir de ahí se modificó tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal. ¿Verdad? Comenzamos con el Código Penal en el año 96, que entró en vigencia en el año 1997, y luego el Código Procesal Penal que nació viejo, porque nuestro Código Procesal Penal era de 1890, y cuando nosotros promulgamos en 1890 este código ya estaba siendo reformado en España, la misma estructura del sistema inquisitivo, un código en el cual inclusive se legislaba sobre el duelo. O sea, cómo se haría un duelo, cuántos padrinos uno podía tener. Lo que vemos en las películas, bueno, eso nosotros teníamos legislado hasta el año 99. Entonces, con todo esto se modifica el artículo, se establecen los requisitos para la prisión preventiva que están establecidos en el artículo 242 y en el 245 se establecen las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva. ¿Qué es lo que sucede cuando cambiamos de leyes pero no cambiamos de cultura? Y la cultura del sistema inquisitivo y de la dictadura estaba muy marcada y sigue teniendo su marca en la gente. Entonces tenemos que vienen las modificaciones sueltas de los artículos que contrarían a la armonía misma del sistema. Y eso es lo que pasa con la ley 4431, que modifica el artículo 245 y que hoy no permite al juez
estudiar si corresponde o no aplicar la prisión preventiva, conforme está establecido en el artículo O sea, 42. siguiendo ese argumento que usted dice, ¿el juez tomó la decisión correcta entonces o El incorrecta? juez aplicó la ley. Aplicó la ley. El juez aplicó En la eso ley. estamos de acuerdo. Pero nosotros tenemos otro cuestionamiento. Nosotros planteamos una excepción de inconstitucionalidad en contra del pedido del juez, de la Fiscalía de aplicar esa ley. Y el juez todavía no sabe cómo va a salir esa excepción, porque no le corresponde al juez resolver sobre la constitucionalidad o no de una ley. Eso lo tiene que hacer la Corte. Eso lo tiene que hacer la Corte. Sin embargo, el juez aplica ya la ley a pesar de estar cuestionada. ¿Y qué va a pasar si el día de mañana, aunque muchos aplaudirían que no suceda, pero qué pasa si el día de mañana la Corte dice esta ley es inconstitucional y el resultado del planteamiento que nosotros hicimos es para cada caso concreto? Es decir, es inaplicable en este caso, ese es el resultado. Doctora, perdón, ¿podemos contemporizar entonces? ¿Qué fecha data este pedido de excepción de inconstitucionalidad? ¿Dijo excepción de inconstitucionalidad? Es una excepción. Muy bien, ¿en qué fecha hicieron la presentación? Nosotros planteamos la audiencia, porque en la audiencia nos enteramos formalmente del pedido de prisión. Inmediatamente, o sea, fue Nos paralelo. fuimos preparados con la excepción. Ok. Pero hasta que la Corte falle puede pasar mucho tiempo. Eso, Ese es otro tema. Si vamos a hablar de los plazos, porque es cierto, la excepción de inconstitucionalidad se rige por el Código Procesal Civil y los plazos son más largos. Lo que nosotros le cuestionamos al juez no es que haya aplicado la ley en sí, si aplicó bien o mal. Lo que le decimos al juez es: aplicaste una ley que estamos cuestionando dónde debemos hacerlo y te estás arrogando facultades que le corresponden a la Sala Constitucional de la Corte. Acá se empantana un poco nuestro debate, doctor. ¿Sabe por qué? Sí. Porque no hay contradicción en el sentido de que la doctora admite que aplicó bien la ley el magistrado, pero No, cuestiona yo que lo haya hecho. Quiero aclarar algo muy importante con la doctora. No es cierto que la reforma haya sido en todo un avance. Con la competencia que da el Ministerio Público, y lo digo en 6 causas que intervengo, los fiscales persiguen a los pobres. En 6 conflictos de tierra. El pobre, por ejemplo, un ejemplo concreto, el juicio de desalojo lleva meses. Muy bien reglamentado en el Código Civil, vos podías defenderles. ¿Qué hay inventado los fiscales en este nuevo sistema? Una orden de cateo, dice. Entonces va el fiscal con la orden de cateo que el abogado influyente le pide, firma y entra al lugar donde está el conflicto, donde está la gente ocupando o poseyendo 30 años atrás, como ocurrió en Puerto Guaraní, en Puerto Casado, en mi caso. Y entra la policía a atropellar con una orden de cateo. ¿Quién es el dirigente campesino que va a mirar el Código Procesal, si hay cateo o no? Entran de ahí, hacen el desalojo de facto. Entonces, doctora, este código tiene mucho de no contemplar nuestra realidad, nuestra cultura. Convirtió al Ministerio Público en persecución en todas las luchas sociales. Quiero terminar. Sin excepción. Sin excepción. Y te voy a dar 6 casos: el caso de Puerto Guaraní, el caso de Puerto Limpo y el caso que anunció el senador Pereira hoy. Y en cuanto a conflicto, ahí los fiscales, en vez de representar a la sociedad, representan al más poderoso. Y hoy usted me está dando la razón con lo que usted está diciendo, porque si usted, doctor, dice eso, entonces resulta que este caso es un juego de poder, no es una cuestión jurídica. Es un juego de poder, y los fiscales se prestan para eso, Ahora, tanto en sus abogada, casos como en el nuestro. Ahora, usted dijo justamente, no es porque sean González Daer, no es porque sea González Chávez, pero justamente el hecho de que sean ellos, de alguna manera legitima, socialmente, digo, porque tenemos un clima en el que la gente pide que se haga, digamos, justicia, que a los poderosos, porque no podemos negar que Oscar González Daer y Oscar González Chávez son personas poderosas, a ellos la ley le llegue también. Y ¿usted siente eso, que está legitimado socialmente en este momento la prisión de ambos? No, porque es a la inversa. Lo que nosotros tenemos que hacerle es sacar a la gente pobre que está presa, no pedir que todo el mundo se vaya preso, porque nosotros tenemos, con la aplicación de esta ley, una tasa, y el senador que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hemos tenido reuniones, hemos sido llamados por la comisión cuando yo estaba en el Ministerio de Justicia. Tenemos la tasa de prisionización más elevada de América Latina. Estamos en primer lugar en tasa de presos sin condena y en cuarto lugar a nivel mundial. Eso implica que algo estamos haciendo mal y estamos haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Esta tasa se dispara desde la aplicación de esta ley del año 2011 que nunca más bajó. Pero ese es otro tema. Yo lo que le estoy planteando es, ¿usted no siente que hay una legitimación social? O sea, el hecho que se trate de estas personas y no de otras, no de justamente gente pobre, hace que de alguna manera la gente lea los diarios, mira la televisión y diga:
está bien, ¿verdad? Que esta gente poderosa por una vez tenga que sufrir lo que sufren los pobres. Bueno, de cualquier manera, no puedo decirte que está bien porque luché para que esto no se legitime desde otro ámbito. Fui defensora pública, estuve como viceministra en el Ministerio de Política Criminal, me moví, yo no sé si fui la primera, pero yo sí me bajaba, entraba en contra de la voluntad de los agentes penitenciarios hasta el último rincón de las penitenciarías, a hablar con las personas, a cruzar información. Eso no es fácil. Entonces no puede ser la regla algo que viola la Constitución. Nosotros estamos en un Estado de Derecho y si vamos a cuestionar el Estado de Derecho, asumámoslo y cambiemos la ley. Pero si no, no juguemos a que estamos en un Estado democrático y cuando nos conviene estiramos o tiramos la ley para un lado o para el otro. Senador, su ex colega González Daer, ¿es víctima de la violación del Estado de Derecho? Yo voy a colocar la respuesta desde otro ángulo. ¿Qué representa realmente en este momento la situación de González Daer, del ex senador González Daer? Yo sí creo que el ex senador González Daer fue parte de una poderosa estructura de poder que garantizaba principalmente la impunidad y la corrupción. Y cuando Marcos hablaba de la legitimación social, yo creo que él no se refería al ámbito del derecho específicamente. Ese es un debate si está bien o está mal, ¿verdad? Pero en este momento la gente tiene la misma percepción que González Daer representa. Yo creo que es uno de ellos nomás. Tampoco no es él, es uno de ellos, representa ese sistema. Entonces la gente no quiere justificaciones. No digo esté bien, estoy haciendo una caracterización de la situación. La gente quiere que González Daer esté en la cárcel. Lo mismo otros, no solamente González Daer. Lo mismo los incidentes últimos con Zacarías Irún. ¿Verdad? Políticamente en el Paraguay se construyó una impunidad con actores, con diferentes cómplices. Y voy a citar uno de ellos, el Partido Colorado. González Daer, fíjense que Marco me va a ayudar, cuando fue en diciembre, que él pierde la investidura. Sí, a fines de diciembre, un poco antes de la Navidad. Él vuelve a presentarse en las internas del Partido Colorado con ese antecedente. El Partido Colorado jamás abrió sumario. Con el aval de Horacio Cartes, hay que decirlo, No él fue el importa, que lo puso en la no lista. importa. El Partido Colorado, sea Horacio Cartes, sea quien sea, ¿verdad?, jamás abrió sumario para investigar la situación de un dirigente político del partido que además estaba presentándose de vuelta a las elecciones. Había sido expulsado. Ahí está el primer signo de impunidad, porque si el Partido Colorado habría una investigación sobre sus afiliados y sobre sus dirigentes, como mínimo, mientras durara esa investigación, porque no es mucho el tiempo entre diciembre y abril, ¿verdad?, mes en que se realizaron las elecciones, el Partido Colorado como mínimo, lo hubiera impedido hasta por razones éticas, sin todavía hacer juicios sobre la actitud de González Daer, su incorporación a la lista. Esa es la primera complicidad. La segunda, cuando se hacen las internas del Partido Colorado, nadie dentro del Partido Colorado, ni la lista opositora a la de Horacio Cartes, tampoco hizo ningún procedimiento. Así como el Tribunal Superior de Justicia Electoral también después de eso, yo digo que pese a los recursos presentados, nosotros fuimos los que presentamos contra Cartes y contra Nicanor Duarte Fruto también. Entonces ese es el sistema de impunidad que se construyó alrededor de estos dirigentes. ¿Alguien puede negar acá? Yo no espero que ustedes, que ven la cuestión desde el punto de vista jurídico, me respondan a esto que voy a decir, pero yo sé que es muy difícil negar la influencia de González Daer desde el Senado de la Nación, desde el jurado de enjuiciamiento o la instancia que le cupo de actuar. Es imposible negar que él tenía un extraordinario poder sobre la justicia en el Paraguay y sobre el Ministerio Público. Esa es la imagen de González Daer
Y además es una responsabilidad política. A mí me toca hablar de lo político. Porque es una responsabilidad política. Hubo una mayoría que obviamente hace que él pierda la investidura en diciembre y que estaba dispuesta también a votar para que vuelva a perder la investidura ahora que se evitó por su renuncia, ¿verdad? Yo creo que ese es el problema y entiendo y le entiendo a la doctora. Por eso que sería importante que estos procesos se lleven con la mayor transparencia e institucionalidad posible. Pero va a ser muy difícil, y yo no estoy justificando, estoy haciendo una caracterización del Porque hay un mal ambiente social. El ambiente social que hay impugnó la figura de González Daer, la figura de Oviedo Mato, y yo creo que una percepción, eso sí, una percepción política mía, una percepción correcta. Ahora, las pruebas en el proceso judicial ya yo creo que se va a dirimir en ese campo. Perdón, yo sé que, doctor Camacho. Una aclaración. La doctora citó el artículo 19 y es un juez puede aplicar perfectamente. ¿Qué dice el 19? Que uno debe estar hablando en lenguaje profano, puede estar preso preventivamente solo si es imprescindible para las diligencias del juicio. Eso quiere decir que tomar las declaraciones, medidas indatorias imprescindibles, la persona tiene que estar en libertad. Porque la regla, no la regla, dice la Constitución, es que se procesa a una persona estando en libertad. Bueno, Y lo que dicen ahora es indiscutible, pero también es cierto que en el derecho, doctora, va a coincidir conmigo, pesa muchísimo la cuestión social. Hoy día se enseña en la aula dos tipos de derechos. Juzgar no es agradar, dice un gran jurista español en un artículo, el juez aplica la ley fríamente. Pero otro, miembro del Tribunal Constitucional Español, de la Constitución Española, dice el derecho vivo. El juez juzga con su pensamiento, con su ideología, con su formación religiosa o no, y con la presión social. O sea, no es cierto que un juez aplica solo la ley, no, el juez aplica la ley y aplica los valores dominantes bueno, de la ahí ya sociedad. estamos en una visión también Son conceptual visiones. de cómo se tiene que aplicar la ley. Y ella va a reconocer, Sí, porque ella, por eso dice que está preso González Daer ahora, ¿verdad? Si me permiten, tengo la penosa labor de cortarles un ratito. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Después va a esto contestar la doctora. Así mismo. Vale. Y vamos a hablar de mucho más. Esto es ABC Debate, enseguida regresamos. Les quiero decir de que mi honestidad tengo a flor de labio, tengo la conciencia tranquila. No sé de dónde viene porque habló el secretario, porque mi vecino gritó. No, que diga González Daer está metido en tal cosa, está en un audio y está pidiendo algo. Jamás he tenido un caso de mi hermano, yo no puedo firmar, ¿verdad? Y le gusta hacer que es una suma y cuando mi hermano se fue para declarar, agarra esta masupa porque uno le mete preso a Ramón, ¿vos por qué tal cosa? Y esto, ¿sabe qué? Para demostrarle que son una mierda, nomás hay que no respeten, ¿entendiste? Y van a tener una persona firme con ustedes, principios, con legalidad, con lealtad, un hombre que no tiene precio. Yo no tengo precio. Hola, jueza, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo está, senador? Disculpame que te moleste. Hugo Alberto Zárate, ¿verdad? ¿Qué me puede ayudar, jueza? Ven, tampoco que podemos ayudarle, ¿no? Que siga el juicio, todo lo que quiera. Lo único que él tiene que moverse al retro para poder ganar algo. Puede que le deje que trabaje él como depositario, como quiera, no sé qué puede ser. Y que siga el juicio. Hacen al favor, doctor, ayúdame con eso. Dale. Por favor, dale. avísame. Yo voy a hablar con Talavera. Por favor, avísame, Nalito. Déjame el más, Y yo decirle me a encargo. Oscar que yo le mando a decir que me ayude en eso. Yo le necesito más llevar a este tipo. Estamos en Roca Alonso. Yo no estoy en el tema. ¿No hay tráfico de influencias en el jurado? No hay tráfico de influencia. Lo que depende de mí, no hay tráfico de influencia. Yo lo Nunca aclaro. hubo. No sé si nunca hubo. Me preguntan a mí, yo no puedo hablar por otro, pero no hubo. Jamás yo no voy a entrar en nada turbio ni nada fuera de lugar. Siempre trato de cumplir mi función dentro de lo que dice la ley y la honestidad necesaria. Hola, doctora. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andas? Disculpa que te moleste. Hay veces que tenemos que llamar únicamente por amistad. Yo siempre llamo por amistad, está claro, ¿verdad? Muy bien, ahí escuchábamos a Óscar González Daer. En dos versiones. En dos versiones, exactamente. Aprovechando que acabamos de ver un poco este editadito, decir que ya se ha confirmado al juez del tema de los audios. Sí. Que no es lo mismo por lo que está en este momento imputado y por lo que
surgió esta orden de, Sí. de reclusión, de prisión Así es. preventiva. Vamos a aclarar, él está imputado por enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y declaración jurada Claro. falsa. Y el tema de los audios, que es el tráfico de influencia, es lo que ahora se acaba de confirmar al juez. Es decir, que Sí. esto va a proseguir, o sea, tiene que haber una audiencia preliminar, tengo entendido. Doctora, yo sé que el fondo de la cuestión es esa, en lo que escuchábamos ahí. Sí, pero yo no estoy en la causa de los audios. Claro, estás en este Yo Bueno, no estoy en pero- la causa de los audios. Bueno, pero Pero esto sí... doctora, eso es lo que yo hablaba de la legitimación social que existe. Y es por eso, por estos audios que escuchamos, que la gente cree que está bien. O sea, que González Daer y su hijo estén presos está bien. Claro, entonces tenemos que cerrar el código, cerramos la constitución, cerramos las leyes y nos matamos todos eventualmente en las plazas. Te hago la mención de eso, ¿por qué? Sí. Cuando yo le defendía a Víctor Paiva, también él era un asesino. Ujú. Y en ese caso voy a develar una primicia porque nunca le conté a nadie. Yo era defensora pública. Sí. Y a mí nadie me preguntó si yo quería entrar en esa causa, pero yo fui la tercera defensora que entró en esa causa. Porque otras dos personas que fueron sorteadas conforme los mecanismos para intervenir en los procesos, buscaron la manera de salirse no muy ética del proceso. Entonces, no tuve otra porque tenía que pagar derecho a piso, porque yo estaba en San Lorenzo y de San Lorenzo me trasladaron a Asunción. Entonces, como era nueva en la capital, me dieron el regalo. Y en ese caso también había un clamor popular importante. Yo nunca voy a quitar, y ahí era bastante grave porque había familias enteras que se perdieron. Y la versión del clamor de toda la ciudad era que hubo una orden y que por la orden se cerraron las puertas y que como consecuencia de eso murió toda la gente, ¿verdad? En ese proceso, imbuidos en el proceso, no había una sola prueba de que esas puertas hayan estado cerradas. Y las testificales explicaban la forma en la cual estaban cerradas las puertas de una manera tan dispar. Hasta había versiones de que las puertas se cerraban y se abrían de manera automática y eso nunca tuvo el supermercado. Entonces, siempre las testimoniales es el análisis de una porción de hechos que está vinculada a la percepción que tiene cada persona. Por eso es que el proceso tiene una forma de arreglarse y yo seguramente coincido con los doctores en el sentido que yo no puedo hablar de la postura política porque mi trabajo es jurídico. Yo soy abogada y no estoy ni siquiera como operadora política, porque cuando estuve en un cargo político era un viceministerio técnico, entonces que otra vez requería una formación en el área penal necesaria para poder ejercer la función. Entonces, es muy difícil tratar de legitimar dentro del proceso lo que se conoce como clamor popular. En este caso hay un clamor popular, en ese caso también había un clamor popular, pero la verdad real de lo que pasa en un proceso, o sea, la verdad procesal es la que juega a favor o en contra en los casos, ¿verdad? Ustedes me pueden dar miles de motivos por los cuales a la gente no le cae o le odia a González Daer, pero yo no te puedo decir que él está procesado, o sea, que yo no puedo legitimar en una resolución judicial que no tiene fundamento porque tiene copia y pega de lo que dice el artículo del código y eso está prohibido por constitución y por ley. El juez tiene que decir por qué hace eso y sobre todo cuando le priva a una persona de libertad. Yo no puedo decirte que eso está bien porque la gente a él no le quiere por la calle, por decirlo de alguna manera, porque es gordo, flaco o lo que sea. O sea, No es porque es gordo o flaco, entendemos, es por hechos concretos. Pero en ese punto yo tampoco dije en ningún momento que Víctor Daniel Paiva era un santo. Tenemos una porción de hechos sobre la cual tenemos que trabajar. Y como dijo el senador Richard, cierto, por ser este caso deberían de haber sido mucho más celosos en hacer un buen trabajo y no responder a ciertas cosas. Eso también pasó en el caso de Coagulaño. El caso de Coagulaño era un proceso para investigar 1 año, para obtener pruebas o sea, muy concretas, precisamente por lo que está en juego. Acá también está en juego y acá ponemos en tela de juicio el trabajo del fiscal que es la cara de una institución largamente cuestionada. No nos olvidemos tampoco quién está en Viñascué. En Viñascué está Javier Díaz Verón. Entonces, tampoco es la manera de demostrar institucionalidad llevando las cosas a tambor batiente, porque nunca, y nosotros como abogados siempre decimos eso, nunca hay que subestimarle a la contraparte. Yo no puedo hacer algo
respaldándome en el clamor popular. Porque llega un momento que la comunidad jurídica va a darle la razón a alguien. ¿Usted cuando salían ese día, o no cuando salía, cuando estaban ahí hablando con la prensa, usted dijo cosas como esta que le voy a decir, pues yo estaba en radio, estaba Sí. escuchándole, que más o menos estos fiscales establecieron una carpeta de una imputación, y hicieron una carpeta fiscal en base a la producción periodística. Sí, a las informaciones que se publicaban. Y eso se Y que no malinterpretó. produjeron ellos los actos investigativos. No. ¿A qué es a lo que voy? Ustedes pueden hacer su trabajo, yo no estoy en contra del trabajo y también tengo entendido que es muy útil para muchas cosas. Ahora, Eso se entendió. sí. Sino ahora, lo otro, no, que ellos no hayan trabajado. no, ellos salen, o sea, ¿qué es lo que hace el fiscal? El fiscal sale a dar una versión de hechos y después entra a acomodar sus actuaciones, porque el caso en particular en el que yo estoy, él tiene una orden o un análisis previo que hacen otros estamentos del Ministerio Público que le dice, bueno, con el informe de CEPRELAB usted tiene que hacer esto y esto para comprobar o no lo que dice el informe de Así, CEPRELAB. pedir a los bancos, pedir a Bueno, registros él públicos. pidió un montón de informes, imputó antes que vengan las respuestas. Entonces entra en el esquema cuestiones que inclusive podemos hablar de prescripción dentro del proceso, pero también estamos hablando de enriquecimiento ilícito en la función pública y acá están en juego bienes inmuebles que se compraron en el año 80 cuando ninguno de los dos que hoy está preso era funcionario Pero público. ya se habla de que la fiscal Aguemo va a imputarlo o está pensando yo no sé si es una versión periodística nomás o es algo que salió del propio Ministerio Público por usura. Ese es otro caso, ¿verdad? Y el tema de la usura también tiene un tiempo de duración. Yo no puedo, la ley establece eso, yo no puedo venir a decir, si resulta que hace 20 años y denuncio recién ahora, se va a encontrar con un problema que también es legal, porque no se vayan a olvidar que el sistema penal es el mecanismo de aplicación del derecho de castigar del cual el Estado es potestatario exclusivo. Nadie puede castigar o si no, se va a convalidar la justicia por mano propia. Y en ese contexto tiene un plazo para perseguir penalmente y para sancionar. En el caso de la prescripción penal tiene un plazo para aplicar una sanción ¿Usted penal. también firmó la recusación o solo la doctora No, Parque? yo no la recusé. Fue la doctora. Sí, fue la Ahora, doctora. ¿me permitís, Pablo? Sí, por favor. No, me voy a referir a la otra parte. Yo creo que hay que tener muy en cuenta lo que está diciendo la doctora. Y voy a vincular esto con la expectativa social. Cuidado, no estoy diciendo que se está haciendo mal. Pero creo que tenemos que estar muy atentos a la actuación de fiscales, de jueces, de cómo se lleva adelante el proceso judicial. ¿Por qué digo esto, verdad? Para mal de gente y desconfiado hoy hay. Hay mucha gente que dice, no, esto está todo arreglado, te dice mucha gente. O en González Daer nomás se va a quedar, también te dicen. También te dicen eso. Cuidado con, y ahí yo asumo, pero siempre, de que todas las personas, sea González Daer o quien sea, tienen su derecho y debemos de hacer respetar su derecho. Bueno, a partir de ahí, si el trabajo se hace mal, vamos a suponer si el trabajo se hace mal, y obviamente porque el trabajo se hace mal, estoy diciendo en términos muy sencillos, termina por impugnarse la causa. Claro. Quedan todos libres. Pasó varias Yo veces. creo que la decepción y el golpazo a la expectativa ciudadana va a ser tremendo. Entonces yo coincido plenamente con ella. Acá hay que estar muy atentos a la actuación de los fiscales. Pongo otro caso que no está siendo suficientemente debatido. El caso del diputado Quintana. Sí, Ulises Quintana. Ulises. A mí me llama mucho la atención. Yo hubiera también preferido que se aplique la pérdida de investidura. ¿Verdad? Él tiene el desafuero en un caso. En el caso que lo llevó a la cárcel. Sí, narcotráfico. En todo lo demás sigue teniendo fueros. En todo lo demás sigue teniendo fueros. Pero él es un diputado con fueros y está en la cárcel. Por eso yo creo que tenemos que debatir seriamente y estar muy
celosos de controlar el proceso judicial, porque por ahí también puede caer la expectativa ciudadana. Ahora, senador, el caso de González Daer no es casual, ¿verdad? Claro. Acá hay una ola regional en donde a muchos políticos se los está procesando, hay muchos presos, ¿verdad? El tema de González Daer y anteriormente el de José María Ibáñez, ¿tiene que ver con esa ola regional o también responde a alguna lógica de nuestro proceso político judicial? Tiene que ver con una diferencia. En los otros países, ese proceso empezó directamente desde el Poder Judicial. En el Paraguay recién la Fiscalía y el Poder Judicial se están sumando ahora a ese proceso iniciado desde otra instancia. Entonces inició en el Poder Legislativo. ¿Y lo hace por contagio entonces? Lo hace por contagio y por presión. Emilio. Pero hay que tener en cuenta por qué impacta tanto lo de González Daer. Porque lo que más destroza a la sociedad es la corrupción de la justicia. Sí. Ante la corrupción judicial todos somos completamente indefensos. Si vos sabés que un ministro de corte está operando en contra tuya y estás muerto. Entonces la indignación ciudadana es superlativa en ese caso. Y categóricamente ahí yo estoy seguro que eso influye en el ánimo, en el pensamiento de fiscales y magistrados que están interviniendo. Pero más allá de eso, lo fundamental es lo que tanto el senador como la doctora señalan, de distintas perspectivas, la transparencia y que actúen los responsables, que actúen los fiscales, los jueces, los abogados intervinientes y que se tenga una respuesta. ¿Hizo bien o hizo mal González Daer? ¿Traficó o no influencia? Una sociedad no puede quedar sin respuesta a algo tan delicado como eso. En otra palabra, el país no puede darse acá. Perdón, Emilio, perdón, senador. Y esa respuesta la tiene que dar la justicia. El juez. Justamente que para eso no están ustedes los políticos, está la justicia. Y tenemos que hacer otra pausa. Una cosita, dos Sí, palabras. senador. Pero en ese mismo papel, yo creo que es fundamental el papel de la defensa. La medida que haya consistencia en el papel de la defensa y están demostrando, si logran demostrar que realmente acá hay una serie de irregularidades, esa es una forma de controlar obviamente el proceso. Aparte, Marco, la doctora, por lo que entendí, planteó algo fundamentalísimo. La Corte se tendrá que pronunciar sobre esa ley que dice si es crimen de más de 5 años. Sí. No hay medida alternativa. Cuando la Constitución está diciendo en un artículo, vos vas a estar preso solo si es imprescindible para la diligencia del juicio. Usted está planteando la colisión. Es una prueba de fuego para el Poder Judicial. Doctor Camacho, usted está planteando la colisión entre esas dos, entre ese artículo y lo que ellos... Y colisión no puede haber, si aplicar la Constitución no hay colisión, ¿verdad? Claro, no, obvio. Ahora, prevalece la Constitución y cae la ley que va en contra de lo que la Constitución dice. Pero el juez no puede decir si la ley es o no inconstitucional y tiene que aplicarla. Bueno, hay otro tema que voy a dejar picando. Pero puede dejar Acá picando. evidentemente hay también, consulta a la Corte. creo que hay una percepción ciudadana por los audios, ¿verdad? Por eso que escuchamos y las a González Daer, conversaciones. por todo eso que Marco, un escuchamos. dato nomás. Hay una certeza de que González Daer utilizó su cargo, su poder, Un dato, para delinquir. Pero un abogado le dice al otro, tengo este juicio grande y vamos a negociar la libertad, que se levante la imputación. No, si de eso vamos a vivir. Dice el abogado del imputado, está diciendo. muy bien. Permiso. Tengo que cortarles, tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos seguimos con este interesante debate aquí en ABC Debate. Espera. Bueno, ahí teníamos la salida de Oscar y de su hijo Rubén. Sí. Y si la secuencia continuaba, íbamos a ver lo que pasaba con la doctora Sara Parquet.
Vamos a ver un ratito lo de Sara Parquet porque va a permitirnos introducir una pregunta. Hoy tu marido te van a caer. Van a correr como rata como tu cliente. Son unas criminales, no tenés vergüenza. Sentate al lado del pueblo. Sentate. Sentate al lado del pueblo y no es lo corrupto, bandida. A vos te mueven la plata. Sin vergüenza. Váyase como rata de acá. Váyase como... No tiene por qué tener la patrulla. No tiene por qué... ¡Que se vaya en su vehículo! Pero por favor, qué privilegio. ¿Privilegio de qué? ¡Bandida! ¡Corrupta! ¡Sin vergüenza! ¡Bandida! ¡Por plata te venden! ¡Por plata te venden! Muy bien, la vemos en primer plano a la doctora Sara Parquet, una de las abogadas de la representación legal de los González Daer a la salida del Ministerio Público, que deja también picando el otro tema que subyace un poco de todo esto, que es el tema de ejercer el ejercicio de la profesión. Claro. Y el derecho, la garantía constitucional de que alguien te represente jurídicamente, ¿verdad? Y la presunción de inocencia, sí, ¿verdad? todo eso. Que a mí en este caso me parece bastante conflictivo, ¿verdad? Sí. Justamente por los datos que tenemos, por las pruebas que hay, ¿verdad? Que por ahí no son pruebas judiciales, no son pruebas que se pueden utilizar para el proceso. Pero fuera de eso, hay una especie de convencimiento de la gente, por lo que uno habla todos los días, yo estoy en la radio, y con la gente que converso, nadie tiene duda de que González Daer de alguna manera es culpable. Claro, socialmente esto está condenado, eso Sí, es algo que hay que asumir, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo hace un abogado para manejarse en ese clima? En primer lugar, te voy a avisar algo. Si la gente sigue haciendo esto y el señor González Daer se queda sin abogado particular, va a tener que entrar a la defensa pública. En la defensa pública le estamos pagando todo con nuestros recursos, con nuestros impuestos. Así que hago una advertencia de que la intervención de la defensa pública no es solamente para la gente que no tiene recursos, sino hay una defensa obligatoria. Si se queda sin abogado, va a tener que entrar a la defensa pública, porque alguien le tiene que defender y a la defensa pública le pagamos todos. O sea, es también un mal uso de los recursos públicos. Comenzando por esto, ¿verdad? Nosotros somos libres, tenemos que tener un ejercicio de la profesión libre. Más allá de la profesión de abogado o del derecho que tenemos los abogados de elegir a quién le vamos a defender, nosotros no podemos vernos constreñidos en nuestro trabajo por ninguna causal, porque eso afecta la eficacia de la defensa y eso afecta el debido proceso. Pero abogada, hay algunos, para ser sincero, hay algunos que creen que eso, o sea, ahí se lo gritaron a Sara para que lo hacen por dinero. Esa Claro, es la percepción de alguna gente. Los que ejercemos la profesión vivimos de eso. Yo particularmente no tengo otro ingreso, ¿verdad? Claro, pero no por poco dinero, por mucho dinero, en este caso por la persona de quien se trata. Porque uno tiene, pero uno tiene que tener tranquilidad para trabajar porque es una causa grande. Sí. Cuando hablo de causa grande, hablo de que el proceso en sí es grande. Estamos comenzando con el proceso y ya tenemos 20 tomos, 25 tomos, ¿verdad? doctora, yo creo que todas las personas medianamente informadas y medianamente formados en ciudadanía, que somos muchos, ¿verdad? Muchos paraguayos y paraguayas, somos conscientes de que hay que respetar el debido proceso. Yo creo que en eso no hay discusión, ¿verdad? No, pero sí le quiero plantear una cuestión. Sí. Al comienzo del programa con el senador Richard, con Emilio, acá hemos dicho la razón social y política de por qué se le está crucificando a González Daer. Hemos dicho eso. Ahora, hay también una rabia contenida de la ciudadanía en general contra los abogados, que es por la utilización indebida de los recursos que la ley brinda para la defensa técnica. Por ejemplo, el famoso recusación por odio y enemistad y qué sé yo, cuando que es un invento, que es más para, ¿cómo es? Para chicanear. Chicanear, como solemos decir, Sí, para como retrasar. se suele decir. O sea, ahí también hay a veces justificación un poco en la gente del por qué se enojan con los abogados de gente poderosa. Y que realmente es una falacia, porque nosotros sabemos bien que la unidad de delitos económicos trabajan todos juntos. Hoy día, nosotros a 2 días de la recusación, recién hoy, ya cerca de la media mañana, la carpeta
fiscal tenía la nueva fiscal, o sea, la fiscal interina en este momento, cuando que en otros casos uno recusa, inmediatamente el fiscal ya no toca la carpeta. Sin embargo, el fiscal recusado retuvo 2 días y eso sabemos bien que es porque le está haciendo un esquema a la otra para que le firme lo que él tendría que haber firmado. O sea, sabemos que esa unidad por lo menos opera así. No tenemos la certeza, pero la gente, así como les habla a ustedes, también nos habla a nosotros, ¿verdad? Y hay también un escudarse de los fiscales con la historia de la chicanería, y en este tema quiero entrar porque no es la primera vez que en mi caso particular, en otros casos, nosotros hemos tenido problemas con este fiscal en particular. Y tiene problemas con ustedes, porque sale y le dice a ustedes en declaraciones, dice cosas que ustedes transcriben puntualmente y después él sale a decir, no, el periodista nomás puso eso, yo no dije lo que dije, ¿verdad? Y ahí comienzan, lo que le pueden preguntar a la gente del área judicial, más de una vez le pasó, hacen conferencias de prensa y después se transcribe sus manifestaciones y él dice, no, yo no dije lo que dije, ¿verdad? O sea, en otras palabras. Entonces, no es solamente las manifestaciones, sino las actuaciones. Yo les garantizo que esta imputación está basada en un documento y es tan grave que el informe de CEPRILAB tiene errores de numeración y tiene errores de cálculos. Y en esos errores de numeración y de cálculos se copió y se pegó tal cual. Perdón, doctora. En la imputación. Yo tengo entendido, ahí es donde mi discrepancia a lo mejor se basa en mala información. Ya le anticipo que admito que eso puede ocurrir. Pero en base a información que nosotros recibimos, ellos pidieron la confirmación de todos estos datos de CEPRILAB a los bancos. Y tengo entendido que elaboraron la imputación y la orden de prisión justamente en base ya a datos proveídos por bancos. ¿Usted puede confirmarme? Sí, hay pedidos de informes, porque no es solamente banco, es registros públicos de los bienes. Por eso digo, incluye bienes que son adquiridos con mucha antelación a la condición de funcionario público y mete todo dentro de la figura de enriquecimiento ilícito en la función pública. Pero eso ya es el fondo de la cuestión, que ustedes van a debatir en juicio oral y público. Pero es el relato de hechos que está hecho, dice, el informe de CEPRILAB dice tal cosa, el informe de CEPRILAB dice tal cosa, y el informe de CEPRILAB dice enorme, que no es una denuncia, que no puede ser usado como elemento de base para ninguna actuación ni fiscal ni judicial, es confidencial, y está establecido en la ley, y al punto tal que dice, no da un relato de hechos. Y te doy un ejemplo muy sencillo, muy simple. Si yo hago un préstamo, o sea, que yo otorgo el préstamo, le doy al senador Richard un préstamo de 100 millones de guaraníes. Yo voy a tener un movimiento en mi cuenta de que voy a quitar 100 millones de guaraníes y él seguramente va a meter eso en alguna cuenta. Después yo me voy a ir a la SED y por ese préstamo yo voy a hacer una factura voy a poner, si son $100.000, son $12.500 en mi factura. Y le va a saltar el ROS. Acá tiene un movimiento esto. Y cuando preguntan la SED le va a decir, no, pero ella tributó solamente 12.500 guaraníes. ¿Por qué? Porque en el préstamo yo facturo por el interés, no por el capital, y eso es legal. Y eso me va a provocar un ROS, me va a saltar y CEPRILAB puede llegar a hacer un informe inclusive, y después yo me voy a ir y voy a demostrar que el senador Richard tiene un pagaré mío que demuestra que yo le hice un préstamo y él va a demostrar que él depositó ese dinero en otra cuenta. Entonces, el informe de CEPRILAB no es y no puede nunca ser la base porque ellos mismos no garantizan que sea un resultado de una veracidad de lo que el banco le dice, y el banco te hace un ROS por movimientos de cuenta, y hay instituciones financieras que reportan todas sus cuentas, no solamente las sospechosas. Se entiende el punto. Tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a hacer el redondeo porque las 3 cosas que quiero saber son: ¿se puede usar el informe, el reporte de CEPRILAB para imputar? Primero, porque ella dice que no, el fiscal pero yo dice sé que sí. Exactamente, el fiscal dice que sí y algunos abogados también dicen que sí. Lo otro, ponernos de acuerdo, ¿fue correctamente o incorrectamente aplicada la prisión preventiva? Deben salir y litigar en libertad. Y tercero, el senador nos va a contar cómo salimos de esto políticamente sin que las instituciones se vengan abajo, como parece que está ocurriendo ya.
última parte de ABC Debate y tenemos que ir llegando de a poco a las conclusiones. Siempre nos quedamos cortos y sobre todo con temas polémicos como este, Marcos. Así es. Y la pregunta que dejamos picando, ¿cómo se sale de esto, senador Hugo Richard? ¿Cómo sobrevivimos a esto políticamente? Porque esto puede destruir las instituciones, ese es el riesgo. Primero, una cosa que ustedes estaban hablando antes, pero no hay que poner en duda el derecho a la defensa, sea quien sea. Claro. Si es un principio fundamental. Sea González Daer, sea Lugo. Sea quien sea, Sí. sea quien sea, el rico, el pobre, esa es una cuestión fundamental. Segundo, el tema de la corrupción y la impunidad está dañando profundamente la democracia. No es un problema solamente de la justicia, estamos hablando de un descreimiento general hacia el sistema democrático. Hoy día, el sistema democrático no está pudiendo dar respuesta a muchas de las demandas de la ciudadanía. Lo que está en juego con la vigencia de la corrupción y la impunidad es realmente la democracia. Por eso, y acá redondeo la idea, el tema González Daer ya sabemos cómo empezó. Más allá de este debate, pues ya sabemos cómo. Es fundamental saber cómo termina este tema. Si esto termina mal, la democracia seguirá en serio riesgo. Si esto termina bien, y recojo una palabra que alguien dijo por acá, que no sea solamente el pato de la boda también. Si esto termina bien, creo que se va a fortalecer en primer lugar la ciudadanía. Si la ciudadanía se fortalece, los poderes del Estado, las autoridades del gobierno, del Poder Legislativo y también del Ministerio Público y del Poder Judicial se van a ver, por supuesto, mucho más condicionados desde una función ética y moral. Doctor Emilio Camacho, le pregunto, tomando las palabras de Hugo Richard, del senador Hugo Richard, ¿qué significa que termine bien? Terminar bien sería que Óscar González Daer y otros cómplices de él terminen presos. No, terminar bien, esto es una prueba para las instituciones, es el lado positivo, ¿verdad? Por primera vez la gente ve que la justicia actúa, por lo menos se procesa. Terminar bien va a ser si la gente percibe que se hizo un juicio. Y es falaz que hay que ser técnico en derecho. No, es mentira. El derecho es un instrumento de la sociedad. Nunca hay que olvidar eso. Por eso es lo que dijo el senador es importante. El derecho a la defensa es fundamental. Acá tenemos que ver que los jueces actúan, que permiten el trabajo de los defensores, que los fiscales actúan y que el sistema judicial tendrá que decir si es inocente o no este señor y muchos otros casos. El sistema judicial tendrá que pronunciarse y ese pronunciamiento es lo que fortalecerá o debilitará más a la democracia. Pero en esencia, yo creo que lo terrible acá es que la gente ve golpeada el Poder Judicial. La gente percibe corrupción en el Poder. Yo siempre digo que la corrupción judicial es mucho peor que la política. A un senador, a un diputado le puede cambiar cada 5 años. Los jueces están 10, 15, y deciden por la libertad de las personas. Y la propiedad. Y bienes. Y bienes, la propiedad y vida bienes de las personas. Sí. Pónganse ustedes, termino con esto, ¿qué le decía en un conflicto donde hay 10 personas que están pobres porque no tienen buen abogado, o 10 dirigentes campesinos están presos, cuando ven que otros poderosos están libres? Eso no restablece nunca. Entonces, en este momento, la justicia tiene que transmitir que está en condiciones de juzgar incluso a los poderosos. Doctor, sí, no nomás, porque dejamos la última palabra a la doctora. ¿Se puede usar el reporte de CEPRELAT, esa alerta inicial? Para imputar puede usar muchos documentos. Ahora, para que eso fundamente una imputación, no hay que olvidar, la doctora sabe que la ley del jurado establece que es causa de remoción de fiscal, por ejemplo, imputar sin que haya causas suficientes. O no imputar habiendo causas suficientes. ¿González debe litigar con medidas alternativas? La Constitución establece el principio de que uno debe estar preso solo si es imprescindible para las diligencias del proceso. Y acá hay que analizar eso. O sea, ¿usted cree que tal vez está injustamente...? No, los doctores plantearon la excepción y la Corte va a analizar. O sea, que resuelvan urgentemente eso. Claro. Doctora, ¿algo que decir antes de despedir? Sí, doctora, y le pregunto más específicamente, ¿qué va a pasar si la presión que existe, la convicción... Hace que siga adentro. Hace que siga adentro y que incluso por ahí termine condenado en contra de sus convicciones? ¿Esto puede usted apelar, digamos, en última instancia a una cuestión internacional? Sí, se puede llevar a trabajos internacionales. De hecho, la prisión preventiva nos está generando un problema
el abuso de la prisión preventiva como Estado, porque la defensa en los tratados internacionales no va a ser Juan o Pedro. Cuando nosotros solemos estar en defensas internacionales, el doctor Richard sabe, acá nosotros no podemos decir, no, el Poder Judicial tiene la culpa, no, el Poder Legislativo. Afuera somos todos Paraguay. Y nosotros nos estamos exponiendo a sanciones internacionales ya por el uso excesivo de la prisión preventiva, sea González Daer, sea Pepito Pérez. ¿Usted es optimista respecto a la suerte de sus clientes? Y siempre soy optimista porque confío en mi trabajo ahora. También soy como un caballo con arnés hacia adelante, a hacer todo lo que corresponde. Doctora. Aunque no te den. Doctora, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, doctora. Muchas gracias por haber estado aquí. Ustedes por invitarme. También a los caballeros, el senador Richard, siempre lúcido, y el doctor Camacho. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Marcos, gracias por haberme permitido estar en tu programa. No. Gracias a Roberto Sosa. Así mismo, la próxima semana con Roberto Sosa nuevamente. De nuestra parte ha sido todo. Chao, que descansen. Tengo tranquila. ¿Tiene tranquila? Sí, claro. Gracias.